Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre tópicos quirúrgicos en el serums. Realmente en sus serums no van a hacer mucha cirugía, no van a suturar mucho, no van a hacer una cirugía grande de ninguna manera, pero sí hay cosas básicas que tienen que saber para poder afrontar las pocas cosas que le van a llegar, que van a tener que atender en sus serums. Dentro de estos tópicos, los dos más importantes que vamos a ver es las suturas, porque sí les van a llegar algunos pacientes con cortes, en especial en las fiestas de los sitios a donde van a ir, que generalmente llegan ahí sí con cortes en diferentes partes del cuerpo, y pacientes politraumatizados en el caso de sitios de acceso difícil, que generalmente son politraumatizados por accidente de tránsito. Entonces, para empezar esta clase hay que empezar siempre por lo básico, que es la sutura, que es el acto en realidad básico de toda cirugía, y bueno, es la maniobra quirúrgica que tiene como objetivo unir tejidos seccionados, así como también ligar vasos sanguíneos sangrantes. Tenemos diferentes tipos de suturas que es necesario conocer para poder elegir la mejor en el momento en el que estemos, en sus serums no van a tener una gama grande de suturas para elegir, pero sí es necesario saber qué sutura es la mejor para cada situación. En el caso de las suturas las podemos dividir en lo que son monofilamento y multifilamento. Las monofilamento, bueno, como su nombre lo dice, solo son de una hebra, tienen menor resistencia al pasaje de los tejidos, es decir, es más sencillo que pasen por cualquier tejido, no hay mayor dificultad, pero por ser de solo una hebra tienen más riesgo de ruptura de la misma cuando el tejido tiene mucha tensión. Y tenemos las multifilamento, que son varios filamentos trenzados entre ellos, y esto le genera o le confiere mayor fuerza tensil a la sutura y por lo tanto menor riesgo de ruptura. La ventaja del monofilamento es que tiene menos riesgo de infección, mientras que el multifilamento entre las hebras pueden coleccionarse, puede llevar al crecimiento bacteriano y por lo tanto hay mayor riesgo de infección. En cuanto a lo que es material de sutura, tenemos lo que son absorbibles y no absorbibles. Dentro de ellos tenemos una serie de suturas. En las absorbibles tenemos en los animales de origen animal y de origen sintético, y las no absorbibles animal, vegetal, sintético y mineral. Bueno, las absorbibles de origen animal, en realidad esto es lo que más van a tener en sus serums, Van a tener, en el caso de absorbibles, van a tener catgut. Generalmente en casi todos los centros de salud, los puestos de salud, se puede encontrar un catgut crómico, así como una seda. Entonces es importante que lo sepan usar, y saber cuándo usarlo. Bueno, está obtenido de intestino de bovinos, tiene una gran flexibilidad, incluso se usa no solo como sutura, sino también se usa a veces para separar tejidos, ya en el caso de cirugías más grandes, por la gran flexibilidad que tiene esta una vez que se le moja, cuando está húmedo tiene una gran flexibilidad, y nuevamente cuando está húmedo tiene un suave deslizamiento a través de los tejidos, Siempre es importante que el catgut se mantenga húmedo, porque si el catgut se seca se genera mucha resistencia al pasaje de los tejidos y es mucho riesgo de ruptura, tiene mucho riesgo de ruptura. El catgut simple pierde su fuerza tensil a los 5 a 10 días, Generalmente se usa para tejido celular subcutáneo, aunque en realidad ya no se usa mucho, ya es poco usado. El catgut crómico es el que se usa mucho más ahora, tiene una fuerza tensil de 14 a 15 días, mucho mayor, y generalmente lo que más se usa es en vías biliares y en urinarias, Los urólogos son los que más usan el catgut crómico para hacer sus anastomosis vesicales. En el caso de sus serums, lo que van a tener generalmente es catgut crómico y simple, y es lo que van a usar para tejidos profundos, para tejido celular subcutáneo, si por ahí tienen que suturar algo más profundo, ya sea tendón, capa muscular o lo que fuera. Pero básicamente es la sutura que van a tener en el caso de tener heridas profundas.
Las absorbibles de origen sintético son las más usadas en realidad ya en la mayoría de establecimientos. ¿Por qué? Porque no son antigénicas ni pirógenas como sí lo es el catgut, ¿no? Al ser de origen animal tiene potencialidad de ser antigénica, perdón, y por lo tanto generar fiebre en el paciente. La desventaja de estos de origen sintético es que producen reacción tisular, ¿no? y con ello lleva a granulomas y pueden infectarse también. La absorción es mucho más lenta, más de 90 días, dependiendo de cada uno de ellos, porque tenemos varios. Los más conocidos es el ácido poliglicólico, el poliglactic 910 y la polidoxanona. El poliglactic 910 es el Vicril que todos conocemos, y la polidoxanona es el PDS, que ahora cada vez está siendo más conocido para lo que es trasplantes, suturas pulmonares, y suturas en el caso de las Whipple, en las suturas pancreáticas. En algunos centros de salud van a encontrar el poliglactin 910, que es el Vicril, ¿no? Que en realidad, sinceramente, para las pocas heridas que van a tener no es necesario, ¿no? Normalmente con un catgut, que es lo que van a tener, basta y sobra. Pero lo bueno del Vicril es que tiene mucho más fuerza tensil, o mayor tiempo de fuerza tensil, y su absorción es en más de 90 días, por lo tanto hay menor posibilidad de que genere una dehiscencia de la herida, ¿no? El ácido poliglicólico es de color verde y su fuerza tensil es aproximadamente de 15 días. El Vicril o poliglactin 910 es de color violeta y su fuerza tensil es de 60 días aproximadamente, ¿no? Lógicamente esta fuerza tensil cambia en tejidos infectados, ¿no? Si nosotros estamos suturando un tejido infectado o si esta herida finalmente se infecta, la fuerza tensil y la absorción del producto va a disminuir, ¿no? O sea, va a ser en menos días, pudiendo haber dehiscencia de herida, ¿no? Entonces, esta fuerza tensil que vemos aquí en realidad es en un contexto ideal, en una herida operatoria completamente limpia que no tiene ninguna complicación. En el caso del PDS o la polidoxanona también es violeta y su fuerza tensil es aún mayor, 70-80 días. Es por esto que se está usando cada vez más se está usando, mejor dicho, cada vez se está reemplazando al Vicril por esta fuerza, por estos días más que tiene fuerza tensil, y por lo tanto tiene menor riesgo de dehiscencia. Entonces, estas tres, en general, de las tres, el poliglicólico ya prácticamente está en desuso, casi no se usa, ¿no? Se usa más que nada el Vicril y el PDS, y se usan básicamente para planos profundos que no estén expuestos a tensión. Incluso en algunas literaturas menciona que pueden ser sustitutos de los no absorbibles, ¿no? En planos profundos, que normalmente se pone suturas no absorbibles como por ejemplo aponeurosis, se puede sustituir por un Vicril porque tiene una fuerza tensil de 60 días, con lo cual sobrado va a poder repararse el tejido a nivel de la aponeurosis, y no es necesario entonces que quede el hilo no absorbible en esta zona. En el caso de los no absorbibles tenemos de vegetal, que es el algodón, ¿no? O el lino, como lo deben conocer de su internado, que es es hilo blanco. En realidad en otros países está en desuso, aquí todavía lo seguimos usando bastante. Tiene poca fuerza tensil, pero mejora mucho cuando se le moja, ¿no? Generalmente, cuando han visto en sus diferentes hospitales de internado, cuando se pide lino, que es el hilo blanco, se pide húmedo, bastante húmedo, porque eso mejora su fuerza tensil. En el caso de los animales, tenemos la seda a la cabeza, que el problema de la seda básicamente es que genera una reacción inflamatoria grande y por lo tanto es un foco de infección. Es por esto que en realidad no debería usarse en suturas de piel, ¿no? Y peor aún en suturas que no sean limpias, ¿no? Suturas limpias contaminadas y menos sucias. El problema es que, salvo en algunos puestos de salud, lo que van a tener para piel es seda, ¿no? Así que con eso
van a tener que suturar, y por lo tanto es importante que esta herida la limpien muy bien, ¿no? O sea, normalmente las heridas que tienen van a ser heridas sucias porque no son heridas quirúrgicas, sino son heridas que generalmente son por cortes con objetos contaminados, y por lo tanto es muy importante que si van a suturar una herida porque está en cara o porque es muy grande y quieren por lo menos afrontar un poco, hagan una limpieza profusa y la vayan limpiando cada cierto tiempo, no la dejen pasar y que se vaya el paciente a su casa, porque eso va a regresar infectado de todas maneras, peor aún teniendo la seda como única opción para suturar la piel. Entonces, acuérdense en su serum, siempre acuérdense que no están en un hospital, no están en una zona totalmente distinta y tienen materiales que tal vez no sean los ideales y por lo tanto adecúense a ellos. O sea, yo sé que lo ideal sería tener todos los materiales ideales, los adecuados y todo, pero no va a ser así. Por lo tanto, les recomiendo que se adecúen al ambiente, que se adecúen a los materiales y traten de hacer lo posible para que todo vaya bien, ¿no? En este caso, si tienen generalmente heridas sucias, que es lo que van a tener asociado a la seda, que es lo único que van a tener para suturar, entonces hagan una limpieza profusa. A toda herida que les llegue, hagan una muy buena limpieza. Si lo van a suturar de primera intención, que generalmente no es lo indicado en la mayoría de casos que van a tener, si lo van a hacer, igual citen al paciente cada 3-4 días en la medida de lo posible para seguir viendo esa herida, limpiándola, porque si no hay alta probabilidad de que se infecte. En el caso del no absorbible sintético tenemos el polivinilo, el poliéster trenzado, Dacron y el PTF. Estas últimas dos son básicamente para suturas vasculares, son suturas que han salido recientemente y se usan básicamente para suturar tejidos vasculares, es decir, arterias o venas a los injertos del mismo material, ¿no? En el caso del Dacron, de la sutura de Dacron, lógicamente para suturar la arteria con Dacron, por ejemplo, y en el caso del PTF del mismo modo, ¿no? Es básicamente para suturar el mismo material del injerto con el mismo hilo, y así, de esta manera, hay mucho menor riesgo de sangrado. En el caso del mineral es no absorbible, bueno, el único que tenemos es el acero quirúrgico inoxidable, que básicamente se da para cirugía ortopédica y cirugía cardíaca, ¿no? Y es para unir hueso, ¿no? Es para unir hueso cuando tenemos una fractura o cuando hemos hecho una esternotomía, por ejemplo, en la cirugía cardíaca. La manera de afrontar nuevamente el hueso para hacer más rápida su cierre, digamos, es con el acero quirúrgico. Bueno, como ya saben ustedes, el calibre de las suturas es, mientras más ceros tenga, más delgado es, ¿no? Y lógicamente mientras más delgado sea, tiene menor fuerza. El mayor grosor que existe es 5, pero casi eso no lo vemos casi nunca. Y el número de ceros, según el número de ceros, es en el sitio donde vamos a suturar. Es decir, por ejemplo, de 5 a 7 ceros generalmente se usa para anastomosis en vasos sanguíneos, y 5 o 6 ceros generalmente se usa para suturas en cara. En el caso de 8 ceros a 11 ceros es para usarlo ya con microscopio quirúrgico, porque no es sencillo verlo sin y en el caso ya de tejido celular subcutáneo, de planos más profundos, generalmente se usa, en el caso de músculo, se usan suturas 0 o 1, y en el caso de planos musculares y aponeurosis, lógicamente, y en el caso de tejido celular subcutáneo se usa 2 ceros y 3 ceros. Bueno, para darle un poco de sentido a esto, o mejor dicho, de utilidad a esto, cuando tengan que suturar tejido adiposo, con un catgut simple basta y sobra, ¿no? Porque como sabemos, el tejido adiposo no va a cerrar la herida, en realidad herméticamente la herida. Lo único que queremos es afrontarla un poco, no afrontar los bordes, nada más para que la cicatrización sea un poco más rápida. Es decir, queremos ayudar a la cicatrización, más no queremos darle un cierre hermético. En el caso de la mucosa urinaria y biliar sí tenemos que tener un cierre más hermético por más tiempo, que tenga mayor tiempo de fuerza tensil,
este hilo, porque si no nos puede hacer una fístula, ¿no? Una dehiscencia y finalmente una fístula. Y por lo tanto en estos casos se usa el catgut crómico. Igual que en la mucosa digestiva se usa el catgut crómico o el Vicryl, ¿no? Que es lo que más se usa en realidad ahora, el Vicryl. Y en el peritoneo básicamente lo que se usa es el Vicryl, ¿no? Ya el catgut crómico casi nunca se usa, ¿no? Para el caso del peritoneo, cuando debe ser cerrado, ¿no? Porque generalmente no se cierra el peritoneo. En el caso de las suturas no absorbibles, también para darle utilidad, la aproximación de piel se da generalmente con nylon, ¿no? Es lo más usado, lo más indicado debería ser con nylon. Como dijimos, en el caso de la cara se debe usar nylon muy delgados, 5 ceros, 6 ceros, para así disminuir la cicatriz, ¿no? del paciente y por lo tanto conferirle o darle a nuestra herida un poquito más de estética. También se puede usar el polipropileno, que normalmente no se usa porque es muchísimo más caro. Normalmente no se usa para piel, sino se usa para planos profundos, ¿no? Para vasos sanguíneos generalmente. En el caso de aponeurosis, la literatura en realidad no es muy clara para el caso de la aponeurosis. Algunos dicen que se puede hacer incluso con seda, pero eso en realidad se ha dejado completamente en desuso. La aponeurosis generalmente se hace con una sutura no absorbible que tenga una fuerza tensil larga, grande, como por ejemplo el Vicryl, que es lo que generalmente se usa, o en el caso de, ya por preferencia del cirujano, lo que se puede usar es el nylon. Hay diferentes estudios, no hay ninguno con una conclusión sólida y con una evidencia robusta, pero la tendencia es a que lo mejor es usar el nylon multiempaque para el caso de la aponeurosis, ¿no? Porque tiene mayor fuerza tensil, menor riesgo de visceración, menor riesgo de ventración. Entonces ha desplazado un poco lo que es las suturas no absorbibles, en este caso el Vicryl, para lo que es aponeurosis. En los vasos arteriales y venosos, a la cabeza el polipropileno, y ahora estos últimos materiales que han salido, que es el Tacron y el PTFE. Tejido óseo siempre acero quirúrgico y los tendones con poliéster trenzado. En el caso de tendones, que también pueden tener esto en el serums, se puede hacer, lo pueden suturar con catgut crómico. No es lo ideal, pero se puede. Si es que hay mucha tensión, el catgut crómico no va a aguantar esa tensión, entonces incluso lo pueden hacer con seda, aunque lógicamente no es lo indicado. Es básicamente para que sepan qué pueden usar en el serums. Lo ideal es el poliéster trenzado, no lo vamos a tener en el serums de ninguna manera. Si es que no hay mucha tensión para el afronte de los tendones y lo van a hacer en su puesto, entonces usen el catgut crómico. No hay ningún problema, va a afrontar adecuadamente los tendones. En el caso de la técnica de sutura, como ya ustedes todos han llevado internado, todos deben saber ya cómo se agarra una pinza, ¿no? Es importante que sepan bien eso, ¿no? El índice es el dedo más importante en la sutura porque es el que guía, la pinza es el que nos va a servir de guía. En las orejas de la pinza, o del portaagujas mejor dicho, ahí hay una controversia, ¿no? Porque en realidad algunos prefieren colocar el dedo anular y el dedo pulgar en las orejas del portaagujas. Otros dicen que no es lo adecuado. Lo cierto es que cuando nosotros queremos mayor precisión, generalmente vamos a necesitar colocar los dedos dentro de las orejas del portaagujas. Eso nos va a dar mucha más precisión porque nos va a dar más control del portaagujas. Siempre colocándolos como se ve aquí en esta imagen, no metiendo completamente los dedos, sino solo digamos que el ortejo del dedo prácticamente, el pulpejo del dedo. No se mete completamente el dedo, no se introduce completamente el dedo en las orejas. Y cuando nosotros queremos tener más movilidad, porque estamos en planos profundos, son suturas difíciles, entonces lo ideal es no colocar los dedos dentro de las orejas del portaagujas, porque
colocándolas tenemos la limitación del único movimiento de la muñeca, ¿no? Y no vamos a poder hacer otro tipo de suturas en profundidad. Entonces, en realidad ahí es a comodidad del cirujano, ¿no? Si estamos en planos superficiales o si necesitamos mayor precisión, es necesario colocar los dedos dentro de las orejas, si no, lo ideal es no colocarlos. Entonces, la aguja siempre debe estar al ras del portaagujas, como pueden ver acá, siempre debe estar al ras, no a la mitad, no a la parte proximal, sino siempre al ras. Del medio de la aguja, algunos dicen hasta máximo el tercio distal, o bueno, en este caso el tercio proximal de la aguja es lo máximo que debe estar. No debe estar más atrás, porque si no la aguja tiende a doblarse, incluso hasta romperse, si es que estamos suturando tejidos duros, y no debe estar más adelante, porque si no, no vamos a poder dar el punto adecuadamente, ¿no? Lo ideal es que esté a la mitad de la aguja. Como dijimos, el índice dirige, y esto es muy importante, que generalmente esto es lo que nos olvidamos, los 90 grados. O sea, la aguja tiene que clavar el tejido, o sea, tiene que entrar perpendicularmente al tejido y después recién hacer la curva, porque si nosotros entramos haciendo la curva, no vamos a dirigir adecuadamente la aguja y no vamos a agarrar todo el plano que debamos suturar. Entonces siempre la aguja debe entrar perpendicular al tejido, ¿no? En 90 grados. Bueno, la técnica de sutura, básicamente, ya como la deben conocer también, es básicamente cuando es instrumentada, es la que pueden ver acá, ¿no? Es darle la vuelta al portaagujas y cerrar. Y los tipos de puntos, los que más van a usar o los que más se usan son los puntos simples, ¿no? No van a usarlos, mejor dicho, no van a usar los continuos, no van a usar surjet, porque generalmente son heridas sucias, como les digo, ¿no? En el caso de los puntos continuos tenemos el simple, el bloqueante, o que es el cruzado, y el intradérmico, ¿no? Que el intradérmico, si no se les ocurre usarlo, primero porque no van a tener material adecuado, y segundo porque se les va a infectar la herida de todas maneras si es que usan esta sutura intradérmica. Entonces, lo bueno de la sutura continua es que es más rápida, es mucho más rápida de terminar, de realizar, y generalmente es incluso más estética, en el caso de la intradérmica en especial. Pero el gran problema, ¿no? Y motivo por el cual les digo que no lo usen en sus serums, es que no permite el drenaje, porque cierra herméticamente la herida. Y entonces, ante heridas sucias, este tipo de punto está contraindicado. Nunca se deben hacer suturas continuas en heridas sucias, o en una herida limpia, pero que tenga potencial, que tenga riesgo de infectarse por la zona en la que está, por ejemplo. En el caso de las suturas intermitentes o suturas interrumpidas, bueno, son las que ya conocemos, la sutura simple y los diferentes tipos de colchoneros, ¿no? Es generalmente el cierre más seguro para la piel, y se da básicamente, o de todas maneras tienen que hacerlo en heridas con riesgo de infección. Entonces tenemos aquí el colchonero, el punto colchonero o el punto PAC, que es en realidad el punto probablemente más usado en la sutura de cirugía general, cualquier tipo de sutura de cirugía general. Tenemos el punto en U de Sarnoff, que es el que está aquí a la mano izquierda, y tenemos el punto en X hemostático, que generalmente este punto en X no se usa en piel, sino se usa en tejidos profundos cuando hay heridas sangrantes y no vemos el cabo o no identificamos exactamente dónde sangra. Entonces se puede hacer un punto en X o punto hemostático, que justamente, como su nombre lo dice, la ventaja de este punto es que generalmente entre sus hebras aprisiona, ¿no?, el tejido sangrante, y por lo tanto realiza la hemostasia. En el caso de la ligadura también es importante que sepan, ¿no?, que ante un sangrado arterial o un sangrado venoso a chorro, ante un sangrado venoso lo pueden ligar, ¿ok? Cualquier vena la pueden ligar, en realidad. Dudo mucho que se enfrenten a una yugular, a una vena de gran calibre, pero incluso hasta este tipo de venas se pueden ligar sin ningún problema. Las venas que generalmente o las que con mayor probabilidad ustedes a las que van a enfrentarse, son las venas de miembros inferiores, venas de miembros superiores, que es donde
más cortes van a haber en sus serums. Toda vena se puede ligar, sin miedo, líguenla nomás y cohíban el sangrado, no hay ningún problema. Lo más importante en una vena es identificar bien el cabo, clamparlo y ligarlo, porque si empiezan a poner punto tras punto tras punto, la vena se va a seguir desgarrando probablemente y va a seguir el sangrado. Entonces, ante un sangrado venoso, traten de identificar bien el sitio de sangrado y líguenlo. Si no lo pueden ligar, solo pongan punto hemostático en esa zona de sangrado, no pongan un punto muy grande porque pueden desgarrar la vena. En el caso de las arterias, ahí sí es un poco más complicado porque hay algunas arterias que no van a poder ligar, lógicamente. Ante un sangrado en arteria radial, en arteria cubital muy distal, si están a horas de un hospital, líguenlo nomás, no hay problema. O sea, un paciente puede vivir sin su radial, sin su cubital, lógicamente no sin las dos, pero sí sin una de las dos. No hay ningún problema. Identifiquen bien el cabo proximal y el cabo distal, nunca se olviden del cabo distal porque por la colateralidad del cabo distal va a seguir sangrando. Y si está en un sitio alejado, liguen nomás la radial o liguen nomás la cubital, una de ellas, no se olviden, no las dos de ninguna manera, no va a haber ningún problema. Y la técnica de ligaduras, como ya ustedes la deben conocer, básicamente es ya sea con una pinza de mosquito, una pinza de codo, una pinza curva por debajo de la sutura, y pasan el hilo, ¿no? O si no, clampan y por detrás de este clamp o de esta pinza realizan la ligadura. Bueno, básicamente esta ligadura es para cerrar estructuras y evitar las fugas, generalmente sanguíneas, aunque no siempre es sangre nomás. Y bueno, esto también es importante que sepan que los tipos de nudos. Siempre la recomendación, como ya ustedes deben saber, es hagan el nudo con el que más cómodos se sientan. Hagan el nudo que más dominen, porque en realidad el mejor nudo, el nudo que mejor les salga es el que deben usar. Al final todos los nudos son prácticamente iguales, salvo algunas salvedades en donde tienes que hacer doble nudo o cosas muy puntuales, que lógicamente no las van a ver en el serums. En el serum simplemente hagan el nudo que más les acomode. Hay diferentes tipos de nudos, con una sola mano, a dos manos, con instrumental quirúrgico, bueno, diferentes tipos de nudos, usen el que más se les acomode, no hay ningún problema. En el caso del retiro de puntos, esto sí es importante básicamente para la parte estética y en el caso de la seda, que es lo que van a usar para evitar infecciones, ¿no? En el cuero cabelludo, de 7 a 10 días se debe retirar el punto, ¿no? Generalmente los neurocirujanos lo que hacen es lo retiran a los 10 días, sea seda, grapa o nylon, ¿no? Generalmente se retira a los 10 días en el cuero cabelludo. En el caso de cara y cuello, que generalmente, como les dije ya, se utilizan hilos más delgados, 5 a 6 ceros, el retiro de puntos debe ser a los 5 días, para evitar, como ya les mencioné, las grandes cicatrices, ¿no? Mejorar la cicatrización. Y en el caso de todo lo demás, o sea, tórax, abdomen, espalda, extremidades, es lo que ya conocemos, pues, ¿no? Entre 7, 12 días más o menos, según lo que ustedes vayan viendo la herida, se puede retirar. Es ya lo que manejamos en cirugía general, en la mayoría de casos que nosotros conocemos. Y bueno, el retiro de puntos en el caso de las grapas es con un sacagrapas. No van a tener esto en serums, así que no es necesario que lo conozcan, aunque me imagino que en el internado ya lo habrán visto. Y en el caso de las suturas con nudo, ¿no? O sea, mejor dicho, con sutura en sí, la técnica es solo sacar un cabo, no cortar los dos, porque si no todo lo que está enterrado aquí por debajo de la piel lógicamente se va a quedar, y eso es hay riesgo de infección si es que esto se queda dentro, ¿okay? Entonces se corta un cabo nada más y se jala del otro para poder retirar la totalidad del nudo, la totalidad del hilo, perdón. Otro tema muy importante, y quizás el más importante para ustedes, porque en realidad estoy seguro que todos ustedes saben suturar muy bien, saben qué hilos usar, van a manejar esto de la mejor manera, no tengo la menor duda, solo esto básicamente ha sido para refrescarles. Pero lo que sí es necesario que sepan,
que refresquen, que aprendan y que sigan refrescando cada cierto tiempo durante el SERUMS es como el manejo del politraumatizado, porque eso sí les va a llegar porque muchos sitios en el SERUMS son de difícil acceso y hay muchos accidentes de tránsito, y por lo tanto tienen que saber cómo manejar por lo menos la etapa inicial de un paciente politraumatizado hasta que pueden llegar a referirlo a un hospital de mayor complejidad. Ustedes van a hacer la primera parte, así que esa parte tiene que estar bien hecha. Tiene que estar bien hecha para asegurar la vida del paciente. Entonces, como definición, politraumatizado es aquella persona que sufre lesión traumática de 2 o más órganos o sistemas. ¿Ya? Esa es la definición de un politraumatizado. 2 o más órganos o sistemas, y que le confiere lógicamente un potencial riesgo vital para el accidentado. O sea, este trauma, esta lesión que ha sufrido en 2 o más órganos o sistemas puede llevarlo a la muerte. Eso es un paciente politraumatizado. ¿Y cuándo se va a morir el politraumatizado? Bueno, tenemos la distribución trimodal de la muerte en estos pacientes politraumatizados, que se divide, como su nombre lo dice, en 3 etapas. La primera etapa es la que ocurre segundos a minutos después del accidente, y a esa etapa nosotros no vamos a llegar, por lo general. ¿Y por qué se da? Generalmente por ruptura de la aorta, lesiones cardíacas o lesiones en tronco o médula espinal alta. O sea, son aquellas personas que fallecen apenas ocurre el accidente, y generalmente son estas 3, ¿no? Es esta triada, ¿no? Aorta, corazón y médula espinal alta. Y bueno, aquí no hay mayor acción que podamos tomar nosotros, porque generalmente no vamos a ver este tipo de lesiones. En lo que es la segunda etapa se da en minutos a horas, y esto generalmente se da por hematoma subdural o epidural, ruptura de vaso, fractura de pelvis y hemoneumotórax. Y es en estos pacientes en los que más tenemos que actuar nosotros, porque es en estos pacientes en los que nosotros sí los vamos a atender, los vamos a llegar a llevar incluso a un centro hospitalario, y tenemos que darles la mejor atención posible para poder disminuir el riesgo de muerte, ¿no? La tercera etapa se da de días a semanas después, y generalmente es por sepsis. Es la mayor causa de muerte ya después de semanas, y lógicamente por falla orgánica múltiple. Entonces, lo más importante es saber manejar la segunda etapa, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en todo paciente que tengamos nosotros politraumatizado, tenemos que seguir el manejo según la ATLS, ¿okay? Que es en realidad la entidad que mayor autoridad tiene para hablar de trauma, ¿no? Y es la entidad que hace las guías mejor dicho, son las guías que nosotros debemos usar para atender a cualquier paciente politraumatizado. La primera parte es, bueno, tenemos lo bueno de estas guías, y lo que han hecho que sobresalgan estas guías sobre cualquier otro tipo de manejo, es que son guías secuenciales. O sea, son puntos bien establecidos que se deben realizar para disminuir el riesgo de muerte del paciente politraumatizado. Y los puntos que se deben seguir estrictamente son: el primero es la preparación, posteriormente el triaje, revisión primaria, reanimación, los exámenes auxiliares de la revisión primaria, revisión secundaria, los exámenes auxiliares de la revisión secundaria, reevaluación y monitoreo continuo del paciente politraumatizado, y finalmente los cuidados definitivos previos al alta. Entonces, todo esto es el manejo que se le debe dar a un paciente politraumatizado. Probablemente nosotros lleguemos en nuestros SERUMS hasta la etapa de reanimación, ¿ok? O sea, vamos a prepararnos para llegar para que el paciente politraumatizado llegue, porque generalmente avisan antes de que llegue un politraumatizado, o que lleguen varios pacientes politraumatizados. Vamos a hacer triaje, que vamos a ver en unos momentos cómo vamos a hacer ese triaje, revisión primaria, que es el ABC que todos conocemos, y la reanimación para que el paciente pueda llegar finalmente al hospital. Hasta ese punto nosotros vamos a llegar en nuestros SERUMS, porque auxiliares y todo lo demás, eso ya se va a hacer en un ambiente hospitalario, ya en un paciente un poco más estable.
Entonces, para la preparación, tenemos una preparación prehospitalaria y una preparación intrahospitalaria. En la prehospitalaria lo que tenemos que hacer nosotros es la notificación al hospital de traslado. Es decir, ya estamos nosotros en la zona del accidente, por ejemplo, y tenemos que notificar al hospital al que vamos a trasladar al paciente qué tipo de paciente estamos llevando o qué tipos de pacientes estamos llevando y qué van a necesitar probablemente con estos pacientes que vamos a llevar. Tenemos que evaluar una evaluación inicial del paciente, mantener la vía aérea de este paciente, control de hemorragias externas y shock, ¿no? Vamos a aplicar presión externa en las zonas de hemorragia, vamos a colocar vías si es que fuera posible colocarlas para iniciar el manejo del shock. Vamos a hacer una inmovilización adecuada, básicamente en la parte de la zona cervical y de las zonas de fracturas, y vamos a realizar el traslado del paciente. En el caso de la intrahospitalaria, bueno, es la preparación del equipo, del material, personal, y ya lo demás ya generalmente es en el ambiente hospitalario, que es la presencia de rayos X, laboratorio y las precauciones universales, que son las precauciones de bioseguridad. En el caso del triaje, esto es muy importante porque hay que saber diferenciar qué tipo de triaje vamos a hacer nosotros en los diferentes casos que vamos a tener. Si es que tenemos múltiples lesionados, pero sí somos capaces de atenderlos a todos, entonces lógicamente primero vamos a atender a los que tienen lesiones que ponen en riesgo la vida, es decir, a los pacientes con mayor riesgo. Pero si tenemos accidentes masivos en donde ya sobrepasa nuestra capacidad resolutiva, sabemos que no vamos a poder atenderlos a todos, entonces tenemos que atender primero a los que tienen más probabilidad de sobrevivir, ¿ok? Que van a darnos menor consumo de tiempo, menor consumo de material, personal y equipo. Entonces, los que tienen más chance, a esos los atendemos. A los que tienen lesiones que comprometan su vida y que probablemente no podamos salvarlos, entonces ya no se les atiende. Eso es en caso de accidentes masivos. Generalmente lo que vamos a tener nosotros son múltiples lesionados, así lo vamos a poder atender a todos en nuestros serums. Rara vez van a llegar accidentes masivos al puesto de salud porque saben que no se va a poder manejar. Generalmente los llevan ya a sitios de mayor capacidad resolutiva. Y bueno, el triaje, como ya sabemos, es el método de selección y clasificación de pacientes basado en sus requerimientos terapéuticos y los recursos disponibles. Entonces, la revisión primaria es lo que todos nosotros ya sabemos y hemos estudiado muchas veces, y que es el ABCD, ¿no? de la ATLS, que como también ya deben saber ustedes, porque están frescos y recién han salido del internado, ahora ha cambiado, ¿no? Ya no es ABCD, sino es CAB, ¿no? Ahora lo más importante es mantener la circulación con compresiones. En el caso del A, que es la vía aérea que todos conocemos, lo primero que tenemos que hacer es la inspección en busca de cuerpos extraños, que no nos permitan tener una vía aérea segura o una vía aérea permeable. Tenemos que evaluar por posibles fracturas faciales que nos inhabiliten o que no nos den una vía aérea segura, lesiones o fracturas mandibulares y lesiones de tráquea también. Es necesario hacer maniobras para permeabilizar la vía aérea, ¿okay? Sabemos que la lengua va a ir hacia atrás si es que un paciente está inconsciente, entonces por lo tanto tenemos que extender el cuello moderadamente para no causar tampoco ninguna lesión cervical, para poder tener una vía aérea permeable. En los signos de obstrucción de la vía aérea que tenemos que observar e identificar rápidamente para, si es que es necesario, asegurar la vía aérea, son agitación, alteración de la conciencia, retracciones y respiración ruidosa. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que requieren vía aérea definitiva? Vía aérea definitiva es intubación orotraqueal, nasotraqueal o la traqueostomía. Son pacientes que estén en apnea, que estén en Glasgow menor o igual a 8 o estatus convulsivo, que tengan un trauma facial inestable, que haya lesión de la vía aérea, que haya un tórax inestable o falla respiratoria, que el paciente no tenga reflejo nauseoso y por lo tanto haya riesgo de aspiración, y que haya imposibilidad de mantener la vía aérea por otro método. Todos estos pacientes deben llegar a una vía aérea definitiva, es decir,
a una intubación orotraqueal, nasotraqueal o una traqueotomía. En el caso de la respiración, bueno, lo que tenemos que inspeccionar es la frecuencia y la profundidad de la respiración. Hay que evaluar los pulmones en caso de para ver si es que hay de repente alguna alteración, no está pasando adecuadamente el murmullo vesicular, está abolido, de repente tenemos algún hemotórax o un neumotórax. Y hay que evaluar también la pared torácica en busca de enfisema subcutáneo, tal vez, o en busca de equimosis que nos hagan pensar en un traumatismo de alto impacto que pueda llevar a múltiples fracturas costales y a un tórax inestable. Y bueno, las lesiones que comprometen la respiración son básicamente tres, ¿no? Que son el neumotórax a tensión, el tórax inestable con conducción pulmonar y el hemotórax masivo. Entonces, neumotórax a tensión es aquel neumotórax que por el volumen de aire que hay en el tórax, ¿no?, ha colapsado completamente el pulmón y está llevando las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral y no permite la respiración adecuada. ¿Qué se hace en el caso de neumotórax a tensión? No van a colocar su DREN, estar poquito a poquito colocando, porque eso demora mucho. En neumotórax a tensión se punza una aguja en la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal y se drena el aire hasta que ese neumotórax se vuelva neumotórax sin tensión, digamos. ¿Ok? Una vez que ya el paciente está respirando mejor, está más aliviado, recién ahí se procederá a colocar el tubo de drenaje definitivo. Si el paciente tiene neumotórax a tensión, no intenten colocar el tubo de drenaje de tórax. Sé que algunos pueden haberlo colocado ya de repente en su internado, pero ninguno, estoy seguro, que tiene la habilidad para colocarlo tan rápido. Incluso cirujanos de tórax que colocan muy rápido el tubo de drenaje torácico no recomiendan colocarlo de primera intención, porque igual nos demoramos. En cambio, con una aguja simplemente se identifica la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, se punza y se acabó. No hay nada más que hacer, es súper rápido y se alivia el neumotórax a tensión. Ya posteriormente se puede proceder a colocar el tubo de drenaje torácico. En el caso del hemotórax, bueno, primero hay que definir cuándo es hemotórax masivo, y es cuando tenemos más de 1500 mililitros de sangrado a chorro, ¿no? Es decir, se coloca el tubo de drenaje torácico e inmediatamente salen 1500 mililitros de sangrado. Eso es un hemotórax masivo. Entonces, y eso es quirúrgico, tiene que entrar a la sala de operaciones. En el caso de la circulación, el objetivo aquí es evitar el shock, ¿ok? Es lo más importante. ¿Por qué? Porque la hemorragia es la causa de muerte más prevenible, ¿ok? Es lo que es sobre lo que nosotros podemos actuar en cualquier circunstancia, en el puesto de salud, en el centro, en cualquier sitio podemos actuar nosotros contra la hemorragia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer inmediatamente es colocarle 2 vías al paciente en unas vías gruesas, nada de vías 20, 22, no, se colocan vías gruesas, ¿ok? 14 o 16 en zonas generalmente antecubital, y se le pasa volumen a chorro. ¿Cuánto volumen? Lo que indican las guías es que se pasa 2 litros de volumen al paciente, sin estar pensando que cuánto debe haber perdido. Se le pasan, paciente en shock, se le pasan 2 litros de volumen inmediatamente para revertir el shock, ¿ok? Y mayor aún, con mayor razón si estamos en zonas alejadas, que no tenemos mayores exámenes de laboratorio, simplemente tenemos que salvar la vida del paciente para poder trasladarlo. En el caso del paciente politraumatizado con hipotensión, esto es igual a hipovolemia hasta demostrar lo contrario, ¿ok? No estén pensando que qué más puede ser, por qué estará hipotenso. No, hipotensión más politrauma es igual a hipovolemia, hasta que se demuestre lo contrario, y por lo tanto pasen el volumen. De todas maneras es importante que sepan la clasificación, que me imagino que ya todos ustedes conocen, que es la clasificación de la hipovolemia, ¿no? Según clase 1, 2, 3 y 4, según la cantidad de sangre perdida, ¿no? Y que tenemos los diferentes signos y síntomas que debe tener el paciente. Bueno, es importante que lo sepan, pero básicamente esta clasificación es para ambiente hospitalario, porque en sus serum no van a tener sangre, ¿ok? Entonces,
Así el paciente haya perdido lo que haya perdido y esté en la clase que esté, lo que van a pasar ustedes es cloruro de sodio, ¿no? Al 9 por 1000, y hay que pasarle 2 litros de cloruro de sodio a todo paciente politraumatizado y chocado. ¿Ok? No es lo ideal, el cloruro de sodio no es lo ideal definitivamente, pero es lo que vamos a tener y es lo que hay que usar para salvar la vida del paciente. Como ya les dije nuevamente, lo más importante en estos casos es el control de la hemorragia. ¿Ok? Si generalmente, si es que hay una hemorragia y el paciente está sangrando del vaso, del hígado, lógicamente no vamos a poder hacer mucho más que estabilizarlo y trasladarlo. Pero en el caso de que la lesión sea una lesión externa, ¿no? Una hemorragia visible, lo que tenemos que hacer nosotros, aparte de reanimar al paciente, es decir, ponerle sus vías, pasarle volumen, es controlar la hemorragia. ¿Cómo la vamos a controlar? Como ya les dije, ¿no? Presión sobre la herida. Si logran identificar los cabos y pueden ligarlos o pueden suturarlos, digamos, con puntos hemostáticos, háganlo. En el caso de sangrados venosos. En el caso de sangrados arteriales, compriman la herida, la misma herida, nada de torniquetes, la misma herida se comprime y se procede al traslado, pasándole volumen al paciente, siempre por vías periféricas, y como les dije nuevamente, 2 litros de infusión de cristaloides. Pásenle nomás, no hay problema. Si el paciente después se congestiona, eso no estén pensando ustedes, eso ya se verá en el hospital. Ustedes simplemente pasen el líquido al paciente porque lo que tienen que hacer es reanimarlo. En el caso del D, es el déficit neurológico. Eso se da básicamente por la escala de coma de Glasgow, que ya la conocen. Y la alteración se puede deber a la disminución de la perfusión cerebral en el caso del paciente chocado, hipovolémico. Se puede deber también a hipoglicemia, a alcohol en el caso de pacientes que hayan estado bebiendo, que va a ser muy frecuente también que lo vean, y a lesión traumática del sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, de lo que se puede tratar acá, en realidad pocos puestos de salud tienen un hemoglucotest. Si ustedes tienen el suyo, háganlo al paciente, tómenle su hemoglucotest antes del traslado para ver si de repente eso es lo que tienen que solucionar, aunque por lo general más del 90% de los casos lo único que va a necesitar el paciente es volumen. No es la hipoglicemia la causa de la inestabilidad. Ya en el ámbito hospitalario, ¿cuándo se va a tomar la TAC? Cuando haya un deterioro de conciencia, un Glasgow 15 pero con pérdida transitoria de conciencia, amnesia post-trauma, déficit focal, o sea que hay una hemiparesia o cualquier focalización, signos de fractura de cráneo que nos está hablando de un impacto, de una lesión de alto impacto, trauma penetrante o una cefalea severa. Y finalmente lo que se debe hacer es la exposición y control ambiental. La exposición es básicamente desvestir al paciente y buscar cualquier lesión, cualquier trauma que no hayamos visto en la evaluación inicial, y se va a cubrir al paciente. El control ambiental lo que nos habla es de ver al paciente, o sea, hacer un examen completo en busca de otras lesiones y cubrirlo y mantener el calor del paciente. No nos vayamos a ir a la hipotermia. Siempre hay que monitorizar las funciones vitales. Si es que se tiene AGA, es raro la verdad, se tomará un AGA y las imágenes ya se tomarán en el hospital una vez que llegue. Básicamente esto es lo que les quería comentar, es lo que más van a ver desde el punto de vista quirúrgico en el SERUMS, porque como les dije al inicio de la clase, en realidad mucha cirugía no va a haber en el SERUMS, ¿no? Es más que nada pediatría, obstetricia, y algo de medicina que van a ver. Cirugía es muy poco. Lo poco que van a ver es una que otra sutura, que ya lo vimos, ¿no? Y que ya me imagino que lo conocen. Y lo que más van a ver en cirugía es politrauma, ¿no? Porque tienen que saber manejarlo y tienen que saber hasta dónde llegar, ¿no? Siempre tienen que conocer sus límites. No los suyos, en realidad, porque estoy seguro que cualquiera de ustedes puede manejar un politrauma hasta el final, ¿no? Y sacar al paciente sin problemas, pero sí los límites de la institución, del centro de salud donde están, ¿ok? Va a haber ya un punto en el que no puedan hacer más por el paciente y por lo tanto no deben llegar a ese punto. Deben reanimar al paciente y referirlo lo más rápido para que el paciente llegue lo más estable posible, estable idealmente al hospital, y en el hospital puedan seguir con la atención del politraumatizado.